Busquen sus Biblias. Génesis. Capítulo 1. Versículo 27. Todos en voz alta. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar asiento. Como dijimos en la mañana, basado en este versículo, podemos ver que el Señor creó la humanidad y creó la humanidad usando o implicando, mejor decir, dos géneros distintos. Amén. Dos géneros distintos, varón y hembra. Y no sé si es una palabra correcta, la varonilidad, la cualidad de ser varón y la cualidad de ser hembra, de ser femenina, vimos en la mañana, bíblicamente está conectado al cuerpo físico, la anatomía, la biología que el Señor creó, haciendo el hombre y haciendo a la mujer. Y como el género, como dijimos, no es solamente un aspecto de partes físicos del cuerpo, sino el hombre fue creado en su interior y la mujer fue creada en su interior, teniendo cualidades distintas. Y miramos como ilustración el ejemplo en Suecia, donde han alcanzado igualdad en todo sentido entre el hombre y la mujer, y de todos modos se nota patrones, inclinaciones naturales de los hombres en una dirección y de las mujeres en otra dirección. ¿Por qué? Porque, hermanos, son diferentes y se complementan. Son diferentes y se complementan. Y entonces miramos en la mañana entonces que la Biblia nos enseña que no solamente el ser humano tiene un género, uno de dos géneros, y el género asignado, determinado por Dios en la obra creativa del ser humano, sino también el género se expresa en la forma de vivir. Amén. Y miramos en la mañana entonces el primero de Natanael, tres esferas de la existencia humana. Primero al nivel individual, personal, cómo el género es expresado. Y miramos en la mañana, se expresa en la vestimenta y se expresa en el pelo. Esta noche quiero mirar los siguientes y las últimas dos áreas, esferas de la vida, en la cual las Escrituras nos enseñan que el género se expresa. El primero es la familia y el segundo es en la vida de la iglesia. Y creo que es importante que nosotros prestemos atención a estas dos áreas porque son áreas, son lugares, son esferas donde ha habido mucha confusión en cuanto a los papeles de hombres y mujeres. Y las consecuencias han sido desastrosas para el hogar y para la iglesia. Amén. Entonces, antes de comenzar entonces, vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por el día que nos ha concedido. Padre, ayúdanos, Señor, a entender su palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir su palabra, Señor. Padre, pedimos su bendición sobre este tema esta noche. Habla en nuestros corazones. Y, Padre, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona, Señor,
esas ofensas, desobediencias, Señor, que no te agradan. Y en el nombre de Cristo y a través de los méritos de Cristo, Padre, perdónenos, Señor, y háblenos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la expresión de género en el contexto familiar, primero. La primera área, entonces, esta noche, donde la diferencia de género tiene que ser vivida, expresada escrituralmente, es en el contexto de la familia y de manera especial en el contexto matrimonial. Como nosotros mencionamos en la mañana, cuando definimos el género es basado en el cuerpo, la anatomía, la biología que Dios te da, que Dios ha dado a un varón y que Dios ha dado a una hembra. Y esas distinciones entre los géneros fueron definidos en respecto al papel que la biología y la anatomía juega en la unión entre el hombre y la mujer. Lo que define al hombre en cuanto a su género es lo que el Señor le dio para la propósito de la unión sexual y la reproducción. Y la mujer igual. Pero la expresión del género no es limitado a la unión física entre el hombre y la mujer, sino es expresado en los papeles en el matrimonio que juega el varón y la mujer. Busquen sus Biblias, Génesis 2, 18 al 25. Génesis 2, 18 al 25. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este pasaje es un pasaje fundamental para nuestro entendimiento, la creación del matrimonio como una institución y la relación entre el hombre y la mujer dentro del contexto matrimonial. Hay algunos principios que podemos mirar aquí, mis hermanos. Versículo 18, dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La mujer fue hecha para proveer compañía, para ser compañera al hombre, para estar junto al lado del hombre. El Señor vio que no era conveniente, que no era bueno que el hombre estuviera solo y que él necesitaba una compañera. Varones casados, miran su compañera. Eso es su compañera. Ella fue hecha porque no convenía que usted estuviera solo. Amén. Usted tiene ropa limpia, usted no está flaco porque tiene su compañera. Porque si usted estuviera solo, usted huelería mal, estaría desordenado, estaría flaco,
porque no tendría la compañera. Bueno, los que tienen memoria aquí, hay un antes y después con Samuel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Samuel se casó. Al estar casado, el primer domingo que llegó a la iglesia después de la boda, hermana Jennifer, hermano Sandy, tenía corbata el caballero. Y es verdad, porque yo recuerdo. ¿Por qué? Porque el Señor introdujo Wendy a la vida de Samuel para civilizarlo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Es verdad. Es verdad. Es verdad. La mujer fue hecha para proveer compañía, para ser compañera, para ser ayuda apropiada, idónea para él, porque el Señor vio que no era bueno para que el hombre estuviera solo. Versículo 18. La mujer fue hecha diferente al hombre para llenar una necesidad, para llenar un vacío que el hombre tenía. Piénselo. Si Adán simplemente necesitaba, mejor decir, en ese tiempo, simplemente otro par de manos para trabajar, ¿por qué el Señor no sacó un hombre de Adán? ¿Amén? El Señor no sacó un hombre de Adán. Sacó la costilla. ¿Y por qué no hizo un hombre? No, porque Adán no necesitaba un hombre. Adán necesitaba una mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tenía algo y tiene algo que el hombre no tiene. ¿Amén? ¿Están conmigo? La mujer tiene algo, tiene virtudes, tiene capacidades, tiene áreas fuertes positivas que el hombre simplemente no tiene. Lo que el hombre necesita se encuentra en la mujer. Hermanas, digan amén. Amén. Hermanas, miren sus esposos y digan, yo soy lo que usted necesita. Es verdad. Es verdad. Versículo 22 al 23, vemos que entonces la mujer vino del hombre, la mujer fue derribada del hombre. Versículo 24, la unión de hombre y mujer es el modelo para todo matrimonio, donde dos personas, hombre y mujer, solamente hombre y mujer. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Dejan sus familias y se unen y se hacen una sola carne, físicamente, espiritualmente, emocionalmente, laboralmente, económicamente, en todos los mentes, y que no puede ser separado, disuelto por los hombres. Entonces, dentro de lo que es este matrimonio, donde el Señor ha unido dos personas diferentes, dos personas con cualidades diferentes, no solamente cualidades específicas de personalidad, sino virtudes basadas en su género. Amén. El Señor ha unido para hacer una sola carne, varón y hembra. Y dentro de esa unión, la diferencia de género, porque hay dos géneros que componen esa unión, tiene que ser expresado de manera distinta. Amén. ¿Cuáles son entonces? ¿Cuál es la manera en el matrimonio en que el género es expresado? Primero, el género masculino es expresado a través del liderazgo. El género masculino en el matrimonio es expresado principalmente a través del liderazgo. ¿Cuántos dicen amén? Muy pocos quieren decir amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La masculinidad, el género masculino es expresado dentro del contexto matrimonial y la familia, primariamente y principalmente a través del ejercicio de liderazgo en el hogar. En nuestro pasaje en Génesis capítulo 1,
podemos ver que el Señor otorgó una tarea, un labor, una encomienda, una comisión principal al hombre. Tener dominio sobre la tierra, disfrutar la tierra y llenar la tierra. Y la mujer le fue dado, como ayudante, ayuda idónea en la empresa de lo que es la familia. La empresa de la familia es la empresa al final del esposo. ¿Están conmigo? La empresa de lo que es la familia, al final, es la empresa del esposo, del varón, como líder, como cabeza del hogar. Y la esposa le fue dado como ayuda idónea, apropiada, adecuada, útil, perfecta, para poder llevar a cabo esa encomienda que le fue dado por Dios a Adán, esa empresa de lo que es la familia, la humanidad. Y entonces, el matrimonio fue dado a Adán para poder entonces llevar a cabo esa empresa, esa labor de llenar la tierra, de fructificar, llenar la tierra y también tener dominio sobre la tierra. Y Adán recibió Eva como su ayuda idónea. De esto podemos ver que en la empresa que es la familia, es el esposo y el padre el que sirve como líder del hogar. Es su labor ser pastor de su matrimonio. Es su labor gobernar su familia. Es su labor equipar a sus hijos para que sean adultos productivos, fructíferos y no delincuentes. Es la labor del esposo pastorear a su familia espiritualmente. Es la labor del esposo proveer para la salud, éxito, fuerza y espiritualidad de la familia. Y eso debería ser su preocupación primaria. Amén. Voy a repetir esa última parte. La salud, el éxito, la fuerza, el vigor, la espiritualidad de la familia debería ser la preocupación primaria de cada esposo. Hay muchos pasajes en la Biblia que afirman el papel de liderazgo que tiene el esposo y los padres. Génesis 3:16, búsquelo por favor. Génesis 3:16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Esto fue los castigos otorgados a Adán y a Eva y a la serpiente después de la caída de Adán y Eva. Con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Efesios 5:21 al 23, búscalo. Efesios 5:21 al 23. Efesios 5:21 al 23. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3, lo cual miramos en la mañana. 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, hay algunas implicaciones prácticas aquí. El liderazgo no es simplemente hacer lo que usted quiere hacer, no importando lo que alguien dice o siente. El esposo está supuesto a ser líder, tomar decisiones.
Él es el que está supuesto a tomar decisiones de lo que hace la familia, de lo que su esposa va a hacer, de cómo van a vivir y cómo se va a proveer para ellos, etc. El esposo al final es responsable por la familia, para bien y para mal. Responsabilidad es una parte inherente de lo que es liderazgo. Liderazgo no es simplemente hacer lo que yo quiero. Mandar como un príncipe malcriado en la casa. No, es responsabilidad. El esposo es responsable por el éxito y los fracasos de la familia, no la esposa. Al final es el esposo. Entonces, y aquí vemos entonces un problema muy serio en los hogares cristianos, donde las mujeres han tomado el papel de líder, han tomado el papel de liderazgo dentro del hogar en áreas diferentes o diferentes áreas, no porque las mujeres son agresivas o irrespetuosas, sino porque el hombre no ha vivido, no ha cumplido su masculinidad bíblico de ser líder en su hogar, porque han cedido su papel como líder en el hogar a sus esposas. La mujer por naturaleza es responsable. Y la mujer por naturaleza, porque es ayuda idónea, cuando ve que hay una necesidad de hacer algo, la mujer sin tener que decirle, ella lo hace. Y si el hombre, si el esposo no cumple su parte como esposo, deja entonces un vacío. Y la mujer por naturaleza entonces va a llenar ese vacío, dejado por el hombre. No es una usurpación de papeles, sino que el hombre a veces, muchas veces, abandona su papel. Y la mujer, porque es responsable, asume el papel para que la familia pueda funcionar de alguna forma u otra. ¿Y qué resulta? Disfunción en el hogar. Disfunción en el hogar. Pregunto, hermanos, ¿es su esposa el líder espiritual del hogar? ¿Es solamente su esposa que ora con sus hijos y usted no ora con sus hijos? Hermanos, ¿son sus esposas que hacen los devocionales en la casa con los niños? ¿Con los muchachos? ¿Y no usted? Hermanos, ¿es su esposa que está más preocupada con vivir una vida separada, bíblicamente hablando, en el hogar, tratando de eliminar la mundanalidad en el hogar? Hermanos, ¿es su esposa la que está más preocupada con la educación de los hijos? Pregunto, hermanos, ¿usted me puede decir en este momento el nombre del maestro o la maestra de sus hijos? ¿O no sabe nada? Hermanos, ¿es su esposa la que está preocupada con las cosas que hay que arreglar en el apartamento y ella es la que coge el martillo y arregla las cosas? Porque se cansa de esperar. Hermanos, ¿es su esposa la que está preocupada acerca de las cuentas y ella maneja las cuentas y las finanzas porque uno no hace nada? Silencio sepulcral. Hermanos, estamos dejando un vacío y por dejar ese vacío, estamos obligando a nuestra esposa a llenar ese vacío, ese papel que no le corresponde.
ganar el cheque no es suficiente. Ganar el cheque no es suficiente. El esposo tiene que preocuparse y estar consciente de todo lo que pasa en el hogar. No significa que el esposo hace todo en el hogar. Su esposa es su ayuda idónea. Ella fue hecha por Dios con virtudes que yo no tenemos. Y ella trabaja bajo nuestro liderazgo. Amén. Entonces, ¿cómo se debería ver este liderazgo? Debería ser un liderazgo de amor. Efesios 5:25, por favor. Efesios 5:25. Entre paréntesis, yo no soy ejemplo perfecto de esposo. Mi esposa lo sabe. Ella ha cogido martillo. Yo lo admito. No, en serio. Yo soy honesto. Yo tengo la tendencia de, porque no sé cómo hacer las cosas, de dejarlo así. Ella tiene la virtud de investigar, aprender y lo arregle. Ahora, ella es respetuosa. Pero yo reconozco que yo no soy ejemplo perfecto de esposo. Ella lo sabe. Y yo sé que ustedes no han cogido martillo también, entonces no me miren así. Pero hermanos, esto es el ideal de Dios. Hay problemas si nosotros estamos acostumbrados y practicamos una vida donde cedemos nuestra responsabilidad, lo abnegamos, lo abandonamos y nuestra esposa lo asume porque alguien tiene que hacer el hogar funcionar de una forma u otra. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Para poder enseñar, para poder expresar masculinidad bíblica en el hogar, el esposo tiene que mostrar amor a la esposa. Tiene que tratarla con cuidado. Tiene que sustentarla. Tiene que apoyarla. Tiene que proveer para ella. Tiene que cuidarla. Tiene que atenderla como uno cuida, sustenta y proteja y sostiene su propio cuerpo. ¿Qué implica entonces el esposo si es masculino, bíblicamente hablando? No es un déspota en el hogar. No es un déspota en el hogar. No abusa de su autoridad y no abusa de su esposa físicamente, emocionalmente y espiritualmente. No la abusa. Al contrario, su liderazgo es ejercido primariamente a través de amor para con ella, como Cristo amó y ama a la iglesia.
Según el versículo 25, el hombre está supuesto a sacrificarse a sí mismo por su familia, gastando su vida en favor de su familia, su energía, sus recursos, su tiempo, su fuerza para poder proveer, proteger y pastorear su familia. Versículo 29. Un hombre está supuesto a tratar a su mujer con el mismo cuidado y protección que él trata a su propio cuerpo, porque su esposa es su cuerpo. Hermanos, mírenme todos. Algunos están durmiendo. Machismo no tiene lugar en el hogar cristiano. Punto. Machismo no tiene lugar en la familia cristiana. Un hombre no está supuesto a ser rey de su castillo, sino el siervo sacrificial que es líder de su hogar. El hombre no es llamado a ser un dictador en su casa, un déspota cruel en su casa. Él es llamado a sacrificarse a sí mismo por su esposa. Él es llamado a amar a su esposa como él ama a su cuerpo. Él está supuesto a sostener, sustentar, proteger y cuidar de su esposa como su propio cuerpo, porque ella es carne de su carne y hueso de sus huesos. El machismo no es masculino. Amén. El machismo no es masculino. ¿Saben lo que es? Ser un bully. Aprovecharse de poder y ejercer poder sobre una persona que no tiene poder. Con el poder viene responsabilidad. El machismo es antibíblico, el machismo es diabólico y el machismo es francamente estúpido. ¿Cuántos dicen amén? Y si usted cree que el machismo tiene algún lugar en el hogar cristiano, entonces claramente Jesús fue un fracaso como esposo de la iglesia. Amén. ¿Por qué digo eso? Porque fue entonces un tonto que sufrió por la iglesia. Entonces simplemente él fue un mandilón porque murió por la iglesia. La masculinidad bíblica verdadera es un liderazgo amoroso y tierno para con la esposa y para con los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el contexto matrimonial, la masculinidad es expresada en el liderazgo por un liderazgo amoroso y segundo por un liderazgo tierno. El esposo tiene que ser tierno para con su esposa. Colosenses 3:19, búsquelo por favor. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No deberíamos ser rudos con ellas. No deberíamos ser groseros con ellas. No deberíamos maltratarlas, aunque a veces uno quiere, porque uno coge pique a veces. Varones, digan amén. Amén. Pero pregunto, ¿no tiene Jesucristo razón por la cual coger pique con la iglesia? Ahí sí. Y no cogió pique con la iglesia, sino fue tierno y es tierno con la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. 1 Pedro 3:7, búsquelo por favor.
1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, lo cual implica que el hombre puede vivir neciamente con su esposa. Amén. Vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer. El machista no cree que la mujer merece honor. Cree que lo único que merece honor es él. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El esposo no debería ser grosero, rudo con la esposa. Al contrario, debería darle honor, debería tratarla como un vaso más frágil, entendiendo que las esposas son más delicadas que ellos, aunque la mujer no es frágil. Por lo que la mujer pasa el embarazo, ¿no es cierto, hermana María? Por lo que la mujer pasa por el embarazo, la mujer no es frágil. La mujer es fuerte. Por eso Dios le dio a la mujer la capacidad de tener los hijos, porque el hombre, ¡ay, mi madre! El hombre cuando tiene gripe, el mundo está muriendo. La mujer cuando tiene gripe, tiene flu y tiene COVID, a los 3 a la vez, está cocinando para la familia. No sé, es serio, es verdad. No es que la mujer es frágil en sí, pero sí debería tratarla como más frágil, como vaso más frágil, merecedora de honra, de honor. Un esposo debería entender que su esposa es más frágil que él físicamente y emocionalmente. Y al contrario, debería tratarlas como hermanas en Cristo. Su esposa es su hermana. Ella es coheredera de la gracia. Tiene un estatus igual que uno delante de los ojos de Cristo. Coheredera de la gracia en Cristo, de la vida eterna. Son hijas de Dios. Si es hija de Dios, ¿quiénes somos nosotros varones para maltratar a una hija de Dios? Amén. Y cuidado, porque el padre de ella va a caer encima de uno si nosotros maltratamos a las hijas de Dios. Varones, eso es masculinidad bíblica, expresada en el matrimonio. Hermanas, la feminidad bíblica expresada en el matrimonio es a través del sometimiento. ¿Amén? No se preocupe, ahora le toca a usted. Es a través de la sumisión, el sometimiento femenino hacia el liderazgo del esposo. El papel de la mujer, su papel en cuanto a su género, es cumplida primariamente a través del sometimiento en el matrimonio y en el hogar. Para algunas suena fuerte, pero es la verdad. ¿Por qué? ¿Para qué fue hecha Eva? Para dar compañía, para ser compañera de Adán y para ser ayuda idónea para su esposo, para ser una ayuda idónea para la empresa de lo que es el matrimonio y la familia. Ella no fue creada para ejercer liderazgo en el hogar. Punto. Sonríen, hermanas. La mujer no fue hecha para ejercer liderazgo en el hogar. Fue hecho para servir en el hogar, para ayudar al esposo, para ser ayuda idónea al esposo.
Y la ayuda que la esposa provee para su esposo no es cualquier tipo de ayuda. Debería ser una ayuda idónea para él. ¿Qué significa esto? Aprendiendo y entendiendo las áreas de su esposo donde él necesita ayuda. Porque recuerda, el esposo no es el alfa y la omega. No es el principio ni el fin. No puede hacer todo, no sabe todo, no tiene todas las virtudes. Por eso la mujer es un complemento para el esposo. Y entonces la mujer tiene que aprender y discernir dónde son esas áreas en la vida del esposo donde él necesita ayuda. Y al entenderlo, estar allí para levantar sus brazos, para trabajar con él, para ayudarlo, para que se alcancen las metas de la familia. Amén. Déjenme hacer una pregunta, hermanas. ¿Realmente usted ayuda a su esposo? Piensa en su mente en este momento, ¿de qué manera usted ayuda a su esposo? No a sus hijos, porque la mujer ayuda a los hijos. A su esposo. Mire a su esposo. Mire a su esposo. Y piense, ¿de qué manera usted ayuda a su esposo? No habla para que no haya pleito aquí en la iglesia. Entonces, ¿cómo se puede ver este servicio de la esposa hacia el esposo en el hogar? Si su esposo es desordenado, ayudar a él a ser organizado, organizando el hogar. Si su esposo no es bueno con las finanzas, ayudarle con las finanzas, con la administración. Hay algunos esposos que son horribles con dinero. Amén. Y que no mantienen fechas, ni cuentas, ni nada en la cabeza. Pero la esposa entonces, ella balancea en la chequera, ella está pendiente de las fechas para pagar las cuentas, ella está pendiente de todo eso. Si su esposo no es bueno en cuanto a estar al tanto de lo que está pasando en la escuela con los niños, estar al tanto de lo que está pasando en la escuela. Pero hacer todas estas cosas respetando su liderazgo, manteniéndolo informado, estar segura que él sabe y solicitar su opinión. Por ejemplo, es bueno que la esposa esté al tanto de lo que está pasando con los muchachos en la escuela si el esposo no tiene la capacidad de hacerlo. Pero después decirle al esposo lo que está pasando con los muchachos en la escuela. Y conversar. Y tomar decisiones. Y dejar que él tome decisiones frente a lo que está pasando. El esposo no puede hacer todo. Ni tiene el tiempo ni la capacidad. Y la esposa está allí para ayudarle. Pero a la vez respetando su liderazgo en el hogar. Si el esposo es horrible con administración, pagando cuentas, estar al tanto de las finanzas, la esposa tomar cartas del asunto y hacer la administración, pero también informar al esposo y mantenerlo informado de lo que está pasando y dejar que él tome decisiones o se tome las decisiones en conjunto. ¿Están conmigo? Respetando su autoridad, su liderazgo a la vez. Así, mis hermanos, es un cuerpo. La iglesia es igual. Ni el pastor ni yo, nosotros, ni tenemos el tiempo ni la energía ni la capacidad de hacer todo. Y nosotros como cuerpo aquí trabajamos para hacer esta empresa, lo que es la iglesia. Pero de todos modos hay un liderazgo y se respete un liderazgo a la vez.
el hogar es igual. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cómo se debería ver este servicio? ¿Cuál actitud? Una actitud de sometimiento, de sumisión. Debería ser hecho de manera que reconoce el liderazgo y la autoridad del esposo y que la esposa está dispuesta a ceder a esta autoridad aunque ella no esté de acuerdo. Hermanas, ¿cuántos de ustedes han estado en desacuerdo con una decisión de su esposo en algún momento? Levanta la mano. Todas deberían levantar la mano. Sí, es natural. Amén. Pastor, ¿la hermana Bebita ha estado en desacuerdo contigo en alguna decisión que usted ha tomado? Nunca, nunca, nunca. Pero si yo pregunto a la hermana Bebita, ella se convierte en pulpo y levanta 8 brazos entonces diciendo que sí. Amén. La esposa a veces está en desacuerdo y muchas veces tiene razón y se descubre después que tuvo razón. Pero el Señor bendice ese sometimiento, esa sumisión, porque es el orden que Dios ha establecido para la familia. No lo busque. Efesios 5, 22 a 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y no solamente cuando esté de acuerdo. 1 Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Sumisión, sometimiento no implica inferioridad o falta de inteligencia o capacidad. Hay muchas mujeres que son más capaces, más inteligentes que sus esposos. Pero el orden bíblico del hogar establecido por Dios y los papeles en cuanto a género que han sido asignados por Dios es que los hombres deberían ejercer un liderazgo amoroso y tierno y la mujer debería ejercer un sometimiento respetuoso en ayudar a sus esposos en la empresa familiar. Eso es como se expresa diferencias de género en el hogar. Este mensaje es sumamente no popular hoy en día. A lo mejor de aquí a 5 años, pastor, esto se convierte entonces considerado como un tema de odio hacia las mujeres. Pero es el orden de Dios para la familia. ¿Ha sido distorsionada y mal aplicada y abusada? Sí, definitivamente. Pero cuando es ejercido de manera que Dios ha diseñado, es algo bello y hermoso. Y el esposo y la esposa son un dibujo, un retrato vivo de lo que es Cristo y la iglesia. Primero, la familia. Segundo, la iglesia. La expresión del género en la iglesia. La tercera área dentro de las Escrituras donde vemos que el Señor ha asignado papeles distintos al hombre y a la mujer es en la vida de la iglesia. Y el Señor ha marcado líneas muy claras para los hombres y la mujer dentro de la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia cristiana. La Biblia enseña claramente, primero, que solamente el hombre debería ejercer liderazgo dentro de la iglesia y que la mujer no debería tener posición de liderazgo. Vamos a enfocar primero en los hombres al examinar los requisitos para los dos oficios dentro de la iglesia, pastores o ancianos y diáconos. 1 Timoteo 3:1, búscalo por favor.
1 Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, ser pastor, ser obispo, ser anciano, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Tito 1:5, búsquelo, Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Lo vamos a dejar ahí. Muy claramente el papel de obispo, anciano, pastor, debería ser llenado por hombres, marido de una sola mujer, que gobiernen bien sus familias y tienen sus hijos en sujeción. Los requerimientos para un diácono se encuentran en 1 Timoteo 3:8, búsquelo. 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todos. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobierne bien sus hijos y sus casas. Aquí vemos claramente que el diácono, el segundo oficio en la iglesia establecido en la palabra, debería ser ejercido por un hombre, marido de una sola mujer y que gobierne su casa bien. ¿Qué implica esto entonces? No hay pastoras. No hay pastoras. No sé si ustedes han escuchado la justificación que la gente hace para decir que pastoras son bíblicas, la posición de una pastora. No tiene ningún sentido. Si uno tiene algún sentido de cómo se manejan las escrituras, lo que usan para argumentar que una mujer puede ejercer papel de pastor en una iglesia no tiene ningún sentido. ¿Cuándo dicen amén? La palabra es bien clara que el obispo, el anciano, el diácono, debería ser esposo, marido de una sola mujer. Wow, hermano Jerry, esto suena bien fuerte. Y ofende nuestras sensibilidades modernas. Pero si estamos sometidos a la orden creativa de Dios, entonces vamos a someternos a lo que es entonces el papel asignado a las mujeres y a los hombres en la vida de la iglesia. ¿Cómo es que se expresa feminidad en la iglesia? A través de un sometimiento dentro de la iglesia. Las mujeres tienen que someterse en la iglesia, ser en sujeción y sumisión. ¿En qué sentido? Busque sus Biblias, 1 Timoteo 2:11 al 15. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero. Fíjese, esto es la lógica. No es que
Pablo fue, ¿cómo se dice? ¿Misoginista? No, no masoquista, sino el que odia a las mujeres. Misogyny. No es que él odiaba a las mujeres. No es que él tenía un desprecio hacia las mujeres. Hay una razón teológica por la cual la mujer debería aprender en silencio y sujeción y no debería ejercer autoridad en la iglesia. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Engañado por quién? La serpiente. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Las mujeres están supuestas a aprender en silencio. La mujer no puede enseñar o ejercer autoridad sobre el hombre. ¿Por qué? El pasaje lo explica y vuelve al asunto del orden de la creación. Adán fue hecho primero. Adán fue hecho a la imagen de Dios. Recuerda como dijimos en la mañana. La mujer fue hecho a la imagen de Adán. Su costilla fue tomado y la mujer fue hecha. Adán fue hecho primero y por entonces ejerce autoridad y liderazgo sobre la mujer en la familia y ahora vemos en la iglesia. Segundo, fue Eva que fue engañada y debido a su desobediencia la humanidad cayó. Eso significa que Eva demostró que no podía ser encomendada con la verdad, con la palabra, con el mandamiento de no tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y mal, sino porque cuando Eva fue cuestionada por la serpiente, ella no pudo al final defenderse hacia la serpiente, sino fue engañada al final. Satanás la engañó al hacer que ella cuestionara el significado de las palabras de Dios y al dudar la veracidad de las palabras de Dios. El resultado, la implicación aquí es que ella no puede ser encomendada no se puede confiar la palabra de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios en sus manos porque ella fue engañada y ella estaba dispuesta a comprometerse negativamente la verdad de la palabra. Y es claro de las Escrituras aquí que las mujeres no deberían enseñar y ejercer autoridad sobre el hombre. Entonces, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se expresa la feminidad bíblica de la mujer en la vida de la iglesia? 1 Timoteo 2:9, búsquelo. 1 Timoteo 2:9 al 10. ¿Cómo es que la mujer entonces, el hombre expresa masculinidad bíblica en la iglesia a través del liderazgo en la iglesia? Entonces, ¿qué hace la mujer para expresar su feminidad en la vida de la iglesia? Primero, al hacer buenas obras. 1 Timoteo 2:9 al 10. Asimismo, que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hermanas, ¿quieren mostrar su feminidad bíblica en la vida de la iglesia? Hazlo con buenas obras en la vida de la iglesia. Obras de piedad, obras de santidad, obras de servicio, obras de amor, obras de oración, obras de ayuno en la vida de la iglesia, obras de cocinar en la vida de la iglesia. Es un chiste, hermanos. Es a través de las buenas obras. 1 Timoteo 5:9 al 10. A través del servicio. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido,
que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. La mujer muestra su feminidad bíblica en la iglesia a través de buenas obras, a través de practicar hospitalidad, a través de lavar los pies de los santos, de atender a las necesidades en la iglesia, a través de socorro hacia los afligidos, a través de las buenas obras. Y al final, mis hermanos, la feminidad bíblica se expresa a través de buenas obras, a través de servicio, a través de alentarse a las otras mujeres. Tito 2, 3 al 5, búscalo. Tito 2, 3 al 5. Tito 2, 3 al 5. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemado. Deberían enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Deberían de animar a las mujeres más jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Eso es como la mujer se expresa en su feminidad. Sirviendo, haciendo buenas obras, animar a las otras hermanas. Eso es feminidad bíblica. No ejerciendo autoridad, sino servicio en la vida de la iglesia. 3 esferas en la cual el género solamente hay varón y hay hembra. Y lo que es varón, lo que es masculino es expresado y lo que es femenino es expresado de manera individual en el contexto del matrimonio y en la vida de la iglesia. Es un tema muy no popular, porque hoy en día quieren negar lo que es el género y quieren negar que alguien corresponde a un papel basado en su género. Pero el Señor es el creador de los cielos y la tierra. El Señor ha creado todo lo que hay aquí, incluyendo nosotros, y ha establecido un orden para que nosotros, de manera individual, de manera familiar y de manera eclesiástica como iglesia, deberíamos llevarnos a cabo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, Señor, gracias, Señor, por esta noche, por su amor, por su misericordia, por su bondad. Gracias, Señor, que su palabra tiene toda respuesta para nuestras preguntas. Y pedimos, Señor, que en esta noche, si hay errores en cuanto al comportamiento en el hogar o en la iglesia, en cuanto a cómo expresarse en su género, Señor, corrige esta noche esos errores. Traiga arrepentimiento al corazón del oyente, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a cada hermano y a cada hermana al salir de este lugar. Y que podamos, Señor, ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga.